tantito a su bocina, porque tengo un retorno ahí que no logro quitar y creo que puede ser de su bocina. Aló. Buenas. Allons tout le monde, allons aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons. Allons tout le monde, allons aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons. Muhondo wa mwedu wakafa, but we kept on strong. Chaminuka nehanda tiriwa na venyu. Chaminuka nehanda iwa inesu. Wazimu wedu wakutara, wazimu wedu wanasi. Tino mutenda nejwa muri, wazimu wedu. Ok, maestro, ya casi vamos. He's back, rewind and counter attack. Indian, Japanese, white or black. Whole up culture, massive shock on the attack. All in the area, we up and come back. He's back, rewind and counter attack. Indian, Japanese, white or black. Whole up culture, massive shock on the attack. All in the area, we up and come back. Wazimu wegoleria, wazimu wegoleria, wazimu wegoleria, wazimu wegoleria. Tout le monde, allons aux discothèques. Voulez-vous en France, voulez-vous en Afrique? Voulez-vous me voir, voulez-vous que je m'explique? Allons. Empieza ahora. Un brujo que es doctor, mi amor, le que llorar. El ombligo del caníbal. La antropofagia de la vida pública. La buena costumbre de entender la trama hasta los huesitos. El brujo confesé tus legenditos. El ombligo del caníbal. Muy buenas tardes, amigas, amigos de Libera Radio. Estamos en esta segunda transmisión del programa El Ombligo del Caníbal en la segunda temporada. Sean ustedes bienvenidas, sean ustedes bienvenidos a este programa que se está realizando absolutamente en vivo en la operación técnica y en la conducción su servidor Ismael Ángel. Así es que, bueno, cualquier error, cualquier cosita que se me vaya por ahí, téngame usted paciencia, pues es parte de esto, de estar haciendo todo al mismo tiempo, y es lo que se hace acá en la radio ciudadana, horizontal y totalmente independiente que es Libera Radio. El día de hoy tenemos al maestro Antonio Romo Paz. Él es un investigador de la Universidad de Sonora, un investigador, un ingeniero en química, o él me lo va a corregir ahorita, que bueno, que tiene muchísimo tiempo haciendo investigación de muy diversos temas y por supuesto vos es catedrático también
de ahí mismo de la Universidad de Sonora. Resulta que hicieron un estudio, él y varios otros especialistas de Sonora y de Arizona hicieron un estudio acerca de la contaminación en el río Sonora a través de, bueno, un lapso bastante importante de tiempo, ¿no? Después de la contaminación, por supuesto, del derrame del 2014, y le pusieron proyecto socioambiental independiente del río Sonora. A ver, maestro, muy buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por estar acá. Buenas tardes. Sí. Mi nombre es Antonio Romo. Soy geólogo, soy investigador de la Universidad de Sonora. Es cierto, así es. En 2019 conformamos una agrupación, un proyecto independiente socioambiental del río Sonora. Este proyecto está conformado con varios investigadores, profesores, tanto de Estados Unidos como de la Universidad de Sonora. Y es para estar en contacto con las comunidades del río Sonora, para que ellos tengan información científica de la calidad del agua que están recibiendo. Para esto nosotros nos apoyamos en investigaciones que hemos hecho y también en investigación proporcionada son datos públicos tanto de Conagua como de COFEPRIS, que es de la Secretaría de Salud. Todos esos datos nos han enriquecido también y nos han conformado todos los análisis que hemos hecho, tanto los que hemos hecho nosotros fueron en el 2019, en época dijimos nosotros, vamos a hacer un estudio en época de sequía y en época de lluvia, porque el agua de los pozos del río Sonora se comporta de diferente forma. La zona esta es una zona muy porosa del agua, y a veces así como nosotros creemos que los pozos no tienen movimiento, pero el agua de los mantos freáticos, los mantos acuáticos, están en el subsuelo, se están moviendo también, y al moverse liberan sustancias, todo el lixiviado que hubo en el derrame, en el 2014, cuando fue el derrame, sí, de los 700 toneladas de metales, de minerales que vaciaron el río Sonora. Todo eso se fueron lixiviando, se fueron pasando al subsuelo, y en todos los análisis que hemos visto, a mí me ha tocado analizar más de 4,000 muestreos, o sea que tenemos mucha investigación. De la COFEPRIS, o sea, la Secretaría de Salud. Los estudios que hicimos nosotros no fueron tantos, porque nosotros, pues como una ONG, pues no tenemos tanto presupuesto como para hacer tantos estudios. Hicimos 7 muestreos, pero nos faltó el muestreo en época de lluvias, que se nos fue retrasando, y ya lo habíamos aplazado para el siguiente año, que fue cuando empezó la pandemia, ¿no? Pero sí obtuvimos mucho conocimiento. Estuvimos relacionados con toda la gente del río Sonora para que ellos mismos nos propusieran qué sitios ellos veían donde se han muerto peces, o sea, cosas que según ellos estaba más contaminado, o el agua tuviera otro sabor, que ellos notaran algún cambio en el agua, en el sabor principalmente. Y eso nos fue conformando, y además ya teníamos estudio de la Semarnat, de todos los pozos, que es información, son datos públicos que existen, pero lo que pasa es que están en internet y mucha gente no sabe que son datos que ahí están. Entonces, nosotros propusimos unos pozos para analizarlos, ellos propusieron otro, y analizamos 10 metales, entre ellos el aluminio, el cobre, el cromo, el plomo, el manganeso, el arsénico, entre otros. Y entonces los resultados que obtuvimos en época de secas, que es muy diferente a época de lluvia, en época de lluvia es cuando se remueven todos los metales, todos los lixiviados, y es cuando salen más altos, pero va a depender, son 36 pozos los que existen
en toda la cuenca del río Sonora, pozos conectados a la tubería del agua, ¿no? Del municipio, sí, o de las comunidades. Entonces, esos pozos fueron los que nomás agarramos 7, seleccionamos 7 junto con las comunidades y tuvimos los resultados que obtuvimos fueron los siguientes. Tuvimos elevación de los sulfatos, tanto en la Puerta del Sol como en Tahuichopa, muy altos los sulfatos nos dieron. También obtuvimos calcio y manganeso por arriba en Mazocahui. A veces dice son metales, pero cuando están en grandes concentraciones sí producen problemas, tanto en el sabor del agua, de los metales, de las 7 muestreos que hicimos, sí salieron dentro de los límites que marca la norma 127. Entonces, estos resultados los estuvieron analizando tanto en la Universidad de Arizona como en la Universidad de Sonora, o sea que tienen una confianza del 100%, ¿no? Sí. Son datos muy confiables porque están avalados, lo hicimos por 2 partes y los comparamos a ver si hacían bien. Generalmente los que hace el gobierno, ellos nomás lo hacen sin tener una comparación para ver qué tan reales están, qué tan exactos. Entonces, el problema de ellos es que nomás nos dicen, esto salió así, o salió bien, o salió mal, o este pozo salió bien, los otros pozos salieron mal, salieron muy para arriba de lo que dice la norma, de sus resultados, pero ni siquiera informan a la población. Era lo que nos decían todos, porque platicamos nosotros, en todas las comunidades, hasta Arizpe llegamos, los líderes sociales, con todos ellos platicamos y ellos decían, nadie se acerca como ustedes a nosotros, dice, a explicarnos qué ha pasado, cuáles pozos están contaminados, cuáles no. Y al menos en reuniones que hemos hecho ahí en la Universidad de Sonora, entre varios químicos o gente especialista en eso, que tienen muchísimos años trabajando con metales, nos dijeron, pues nosotros no probaríamos porque este mes a lo mejor salió bien, salió limpia el agua de este pozo, dice, a lo mejor el siguiente mes sale con exceso de plomo. ¿Cómo sí vamos a decirle a la gente, tómenle esta agua o no tomen esta agua? Entonces, sí hay, en todos estos 7 años que han pasado a partir del derrame, todititos los pozos, no se escapa uno que haya salido contaminado. Unos en mayor proporción, otros en menor proporción. Hemos visto que pozos que con los datos que tenemos de Conagua, con los datos que tenemos de COFEPRIS, o sea, de la Secretaría de Salud, que absolutamente todos los pozos han salido mal a partir del derrame. Son los datos que tenemos, son más de 4,000 muestreos los que se han hecho en estos 7 años, o sea, son bastante válidos todos los resultados. Nomás para mencionarle uno, el pozo de la labor de Babiácora, nadie les avisa a la población que cada día que pasa aumenta el manganeso. Manganeso es muy tóxico, principalmente para los niños, pero nadie le dice a la comunidad de ahí de la labor de Babiácora que ese pozo no se debe tomar esa agua, porque cada mes sale más arriba el manganeso. Y uno ve el historial, porque ahí son datos públicos, pues, pero apenas nosotros los especialistas los consultamos, ¿no? Y eso es lo que les transmitimos a la población, pero muchas veces dicen, pues yo no tengo agua más que esa. Le digo, pues muchas veces gente que gana el salario mínimo y no tiene otra opción. Así es. Entonces, a ver, vamos a ver si podemos entender. Hubo unos muestreos que se realizaron en el 2014, otros que se realizaron años después, o sea, entre el 2014 y el 2018 tienen ustedes ahí en su reporte, ¿no? Sí, así es. Y los que hicieron ustedes fue en el 2019, el 2020, ¿estoy correcto? Sí, el 2019, sí, pero en 2020 ya no lo pudimos hacer por la cuestión de la pandemia. Eso es. Pero tenemos resultados de la Secretaría de Salud que ellos sí hicieron en el 2019 en época de lluvias. Uh-huh. Es cuando varían mucho los niveles de metales
y es cuando suben más, ya sea porque se provocan más lixiviados de esos metales, que es cuando más hemos encontrado los niveles más altos de metales, precisamente en época de lluvia. Eso no quiere decir que algún pozo no pueda subir aunque no llueva, ¿no? Ajá. Son diferentes, son 36 pozos, cada uno tiene su dinámica, como se dice. Entonces, ¿sí ha variado el nivel de contaminación, digamos, a través de estos años, desde el 2014 hacia acá? O sea, no... Además de lo que varía, según lo que usted dice, entre época de lluvias y en época de secas, también con el tiempo ha venido variando, ¿no? Así es, como les puedo citar ciertos pozos, como el pozo de la Labor, que a mí me asusta verlo. Cada vez que veo va subiendo, año con año sube. Pero nadie les avisa a la gente de ahí, nadie dice nada. No, ni siquiera en ese pozo lo suspenden o ponen un anuncio, no toman de este agua, porque cada año, ahí no hay duda, reconocido por Conagua y reconocido por la Secretaría de Salud, porque a veces no coinciden sus datos, pero hay pozos que sí coinciden, ¿no? Sí. Y deberían de coincidir porque son los mismos pozos los que se estudian. ¿En dónde está este pozo, me dijo? En la Labor de Babiácora. La Labor de Babiácora. Entonces sí, tiene exceso de manganeso. Exceso de manganeso. ¿Cuál es el peligro del manganeso, maestro? Manganeso a los niños les afecta el aprovechamiento en las escuelas y puede provocar daños irreversibles. Se parece mucho al efecto del plomo. Yo sé que el plomo es más tóxico, ¿no? Pero incluso hay estudios que niveles bajos de manganeso sí pueden aprovechar el aprovechamiento escolar de los alumnos, principalmente niños. Casi todos los metales afectan más a niños y a gente adulta mayor. Eso es. ¿Qué otros casos están ahorita así peligrosos como este? ¿Cuáles son los casos, los puntos rojos, digamos? Los puntos rojos son todos. Es que lo que pasa es eso, pues que hacen un análisis, por ejemplo, ahorita estamos en noviembre, en cierto mes a veces salen limpios, a veces salen con exceso de plomo, de manganeso, de aluminio, de arsénico. Y así es el comportamiento de los pozos, pues como se está moviendo el agua del subsuelo, llega agua nueva de otras corrientes que hay, se limpia, pero luego vuelve a lixiviarse los metales y vuelven a salir contaminados. Lo que te decía, que ahí en la universidad hemos hecho reuniones con varios especialistas y dice, yo no tomaría agua de ningún pozo del río Sonora. Incluso, por ejemplo, el ranchito de Huepac sale con cromo, ha salido con cromo. El cromo es más el cromo hexavalente, súper tóxico, ¿no? Produce cáncer. Luego, muy al principio del derrame, hubo muchos pozos que salieron en agosto, cuando fue el derrame 2014, con exceso de mercurio. Muchas veces son todos los lixiviados que arrastró. Eso ya no se volvió a ver, pero después tenemos que pozos que habían salido limpios el 14, el 15, el 16, el 17 ya salen contaminados. Y 18 también. Pozos que habían estado muy altos en arsénico, han bajado 1 año, 2 años, el otro año vuelve a subir. Es el comportamiento normal de los pozos del río Sonora. Así es que no se puede confiar en el agua, o apenas que estuvieran informando mes por mes el agua cómo está, si cumple con la norma mexicana o con las normas internacionales o con las guías de la OMS, Organización Mundial de la Salud, para tener un agua limpia en los pozos del río Sonora. Es un problema que todavía sigue y ninguna autoridad ha dicho nada, ¿no? No han dicho, no han atendido nada, a pesar de que nosotros hemos insistido mucho en eso, otros investigadores también, y los análisis son públicos. Incluso platicando con presidentes municipales, nos dice, sí, ya sabemos, estaba platicando con el presidente de Banamish la otra vez, el anterior, y me decía, sí, sabemos que está contaminado. Dice, sí, ya sabemos,
pero pues no hacen nada las autoridades municipales. Y además, como es un problema regional, ningún municipio tiene el presupuesto para poder resolver ese problema de contaminación. Maestro, ¿qué sucede acá en el Molinito? Se ha dicho por varias fuentes, investigadores también, que hay contaminación, pero la autoridad de Conagua, por ejemplo, por lo menos es la que yo recuerdo que ha dicho la cuenca del noroeste de Conagua, me parece que es el organismo que ha dicho que no está contaminado. Alcanzó hasta allá los estudios que ustedes hicieron. No, teníamos planes, pero en la misma Conagua nosotros íbamos a participar también, pero por X motivo no se hizo, por retraso de ellos, no fue de parte de nosotros que íbamos a ver cómo hacían los muestreos, pero no se hizo ese estudio. Pero los datos que están publicados sí muestran contaminación en la presa del Molinito. Incluso yo una vez le pregunté a César Lagarda, el que era de Conagua, sí, en ese entonces, le pregunté que si se podía pescar. No, dice, está prohibido, pero nadie pone un anuncio, le dice a las personas que están ahí, y si pescan, dice, pues nadie nos dice nada, dice, va a estar bueno el pescado. Incluso ahí en la universidad se han hecho estudios de los peces y están afectados con arsénico. Y es cierto, los últimos análisis que muestran de la presa del Molinito, en la parte de abajo, en el fondo, está más concentrado por la misma gravedad, todo el particulado va acarreando esos metales y está más aumentado en la parte de abajo. Pero un pez no sabe, el pez sube, baja y no sabe dónde empieza la contaminación, y la gente lo pesca y es cuando están consumiendo pescado contaminado. Pero a nadie les avisa nada, pues nadie le dice nada a la gente de ahí. Incluso me ha platicado gente de ahí que vende el pescado del Molinito aquí en los restaurantes de Hermosillo o pescaderías. Maestro, ¿qué se puede hacer en términos generales? O sea, pareciera que el derrame del 2014, bueno, puso en evidencia algo que había venido ocurriendo además durante décadas incluso, pero fue un evento masivo de este tipo de contaminación, y de entonces acá aparentemente, bueno, no ha habido voluntad política de los gobiernos, evidentemente, ¿no? Del gobierno federal hasta hace muy poco no se ha mostrado una voluntad política de poner a hacernos qué, o de poner a hacer qué es lo que se debería hacer. ¿Cómo se puede remediar esto, maestro? Sí, miren, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que hay 4 cosas muy importantes, ¿no? De que tenemos derecho a consumir un agua limpia, para que cumplan con las normas internacionales y las normas mexicanas, ¿no? Entonces, que tengan potabilizadoras con filtros para metales pesados. Yo he platicado con gente del IMTA también y me han dicho, unos pozos están bien, otros están mal, pero a la gente no le dicen qué pozo está bien y qué pozo está mal, y a mí tampoco me dijeron, ¿no? Por eso te digo que en la universidad yo decía, pues yo no tomaría agua de ningún pozo porque un mes está bien, el otro mes está mal. Entonces sí se recomiendan las potabilizadoras o cambiar esos pozos de sitio. Hay sitios donde el agua sale mejor, no sale libre de metales pesados. Incluso en el transcurso de este año nos hablaron gente de Banamche, de Las Delicias. Dice, habían abierto otro pozo, pero se secó ahora con la sequía. A lo mejor ya está bien, ¿no? Pero no, eso no nos han avisado. Y nos dijeron, nos recomienda tomar agua del pozo que está cerca del río. No, les dijimos nosotros, porque esa agua está contaminada. Entonces, sí puede haber partes donde se puedan abrir pozos nuevos y hacer esa inversión. Luego hay
se requieren potabilizadoras, pero con filtros para metales pesados, que yo creo que tienen esos estudios en el IMTA, Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, pero no dicen qué pozos hay ni dónde lo van a hacer, y también se necesita hacer análisis químico de todos los alimentos que se venden ahí en URES, productos regionales, para poder impulsar el turismo. O sea, mucha gente tiene dudas todavía. Yo no voy al río Sonora, me han dicho gente de aquí de Hermosillo, porque la contaminación, las tortillas las hacen con agua contaminada o agua de garrafón. Todas esas cosas hay dudas, y si se quiere detonar al río Sonora, como lo han dicho, pues primero hay que hacerle análisis a los alimentos, a ver qué tan buenos salen. Luego, otra cosa que se puede hacer, hospital con médicos toxicólogos. En URES, en todo el río Sonora, en URES está el UVEAS, Unidad Epidemiológica de Vigilancia Epidemiológica Ambiental del río Sonora, es el UVEAS, donde nunca ha ido un médico toxicólogo. Y yo le digo, oye, si tú estás enfermo del corazón, no vas a ir con un dentista, ¿no? Tienes que ir con un especialista en eso. La Secretaría de Salud reconoce 381 afectados directamente. A ellos nunca los ha visto un médico toxicólogo. Los han visto médicos generales, médicos internistas, que yo no dudo que sean buenos, ¿no? Pero no son especialistas en toxicología. Entonces, no lo va a ver igual un médico internista a un toxicólogo, pues. Y eso se dio mucho en muchos de los afectados que a mí me tocó conocer en URES, afectados que tenían una dermatitis y les empezaron a recetar pomadas para la sarna, como si tuvieran sarna, como si fuera una epidemia. En todo el río Sonora, a todo el mundo les recetaban esas pomadas para la sarna, Sí. para la psoriasis. Y cuando lo que tenían eran metales pesados, yo le decía a la mamá de un muchacho, le decía, dígale que le mande a hacer análisis de metales. Pues ya después de que le estuvo rogando 500 veces a la mamá, le hicieron metales pesados y salió muy alto en manganeso. Incluso el manganeso, ese muchacho joven de aquí de URES, presentó toda la intoxicación clásica. Yo con mis conocimientos de toxicología, yo lo sé, de una intoxicación por manganeso. La persona empezaba a caminar, se caía. Eso es clásico, intoxicación con manganeso. Luego la persona decía, se deprime. La persona se deprimió, incluso se quería suicidar. Fíjense todo lo que provoca el manganeso, las altas concentraciones que estuvo recibiendo esta persona de URES, de los afectados, reconocido por la Secretaría de Salud, que le dijeron que se iba a atender por 15 años, pero no les han vuelto a dar la atención que prometieron ahí en el río Sonora. Además, prometieron un estudio poblacional, una cohorte, como se dice, estudio de cohorte, donde se iban a analizar 200 personas del río Sonora y 200 personas que no fueron afectadas. Y después se iban a comparar los análisis y se iban a analizar 7 metales. Este estudio iban a participar Aconchi, Banamichi, Arispe y URES. Yo les he preguntado a los afectados si nunca los tomaron en cuenta, a pesar de que se firmó un convenio de COFEPRIS con Buenavista del Cobre. Se firmó el 19 de enero del 2017 y nunca se hizo ese estudio, al menos no tenemos información, y la Secretaría de Salud y COFEPRIS nos ha informado de ese estudio que se les iba a hacer a los afectados del derrame, que fueron 381 reconocidos, pero después reconocieron que había 1,000 afectados más que los tenían escondidos ahí. Entonces, ¿qué otra cosa falta? Los análisis químicos de los alimentos, si se requiere. Si quiere, maestro, si nos permite, hacemos una breve pausa para que descanse el oído y regresamos en un momentito más. ¿Le parece bien? Ándale, pues. Gracias. Bien, estamos acá en el ombligo del caníbal en esta segunda temporada, segunda emisión
de este año 2021 ya, y resulta que pues sí, estamos hablando con el maestro Antonio Romo Paz, maestro investigador, que fue parte de este proyecto socioambiental independiente del Río Sonora, que hizo estudios, como bien dices el nombre del colectivo, pues hizo estudios independientes, y eso fue lo que nos está platicando, es parte de lo que encontraron lo que pues un poco ya se sabía, pero otro poco pues sí es nuevo, y es lo importante aquí es que son investigaciones respaldadas por la Universidad de Sonora, por la Universidad de Arizona también, y personas muy especialistas, muy capacitadas pues en esto, no son personas de ayer, pues, ¿no? Bien, vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos acá al ombligo del caníbal, al WhatsApp en cabina 6624-620047. Recibes en tu máquina la señal de Libera Radio. Emitiendo señal desde el barrio de la Revolución 1. Libera Radio. En Hermosillo, Sonora, México. Encuéntranos en las redes sociales, Twitter y Facebook. @Libera Radio. Nuestro correo electrónico, contacto @liberaradio.com. Libera Radio. Un proyecto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia AC. 18:31. Informativas, humorísticos, filosóficas, políticos, metaficcionales, clásicos, metafóricas, provocativas, sarcásticos y libres. Los jueves son de Libera Radio en Radio Sonora. A partir de las 7 de la tarde se abre el espacio ciudadano. La libertad es herramienta de todos. Donde las diferentes ideas vuelan. Porque a todas y a todos pertenece la palabra. Están escuchando Libera Radio. ¿Cómo es para que se oiga? La antropofagia de la vida pública a través de Libera Radio. Bien, regresamos acá al ombligo del caníbal, la antropofagia de la vida pública. A este micrófono le hace falta una esponjita porque hace mucho. Bueno, gracias siempre por estar acá en comunicación con nosotros. Esta es la segunda emisión, como ya lo he repetido hasta el cansancio, ¿verdad? Ya se han de haber enfadado. Bueno, es el ombligo del caníbal y estamos platicando con el maestro Antonio Romo Paz sobre la contaminación en el río Sonora, los metales pesados y el estudio que hizo el proyecto socioambiental independiente. Tenemos, maestro, sí, me está escuchando, ¿verdad? Ah, muy bien. Tenemos aquí un par de preguntas de Limón Carmina. Dice, ¿cuáles son las afectaciones de comer pescado del molinito? Y además que si nos puede platicar un poco más sobre cómo afectan los metales en las personas y en los animales. Bueno, les voy a platicar. Yo tengo 30 años manejando metales pesados, trabajando con metales pesados y conozco muy bien toda la cuestión de las afectaciones, ¿no? Por mi mismo trabajo, a veces yo veo, por ejemplo, ahí en la Universidad de Sonora hay gente que trabaja en el almacén y le tienen mucho miedo a los ácidos, a las bases, a las sustancias corrosivas que queman, el hidróxido de sodio, el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, se asustan porque quema la piel. Pero no le tienen miedo a las sustancias cancerígenas,
por ejemplo, tienen colores muy bonitos. Dice, mira qué bonito. Lo agarran, van a agarrar. Pero no hace ningún efecto. Por una vez que lo agarren, no, pero si todos los días agarras esa sustancia o manejas esa sustancia, con el tiempo afecta eso al estar respirando, al estar manejando esos productos, pero esa afectación te lo da hasta los 10 años, a los 5 años, pasan 8 años. Entonces, por eso la gente no le tiene miedo a todos esos metales pesados, que uno se imagina, por ejemplo, el cobre, se lo imagina como metal, pero eso, puede uno chupar el cobre o en los casos de cobre y dice no pasa nada, pero ya en el tratamiento que se le da a la roca, que lo hace la mina, le da un tratamiento con ácido que libera los minerales, los libera, los suelta y lo pueden aprovechar los organismos vivos. No es igual tener la roca, porque habían dicho así, la doctora Centeno decía, del UNAM decía que la contaminación ahí está hace millones de años en las piedras y todo eso, pero no, esa piedra no está trabajada, entonces la minería lo que agarra es agarra la piedra, la pulveriza, le echa ácido y es cuando está. Entonces para obtener el cobre tiene que echarle ácido sulfúrico, ¿no? Entonces cuando se pone disponible para las personas. Entonces esos metales es cuando se liberan, los puede aprovechar el organismo o cualquier organismo vivo. Entonces ahí donde está el problema y el efecto lo van a tener con el tiempo. A través del tiempo pueden pasar meses y no pasa nada, salen ronchitas y van con un médico general, pues le receta una pomada o le receta vitacilina o lo que sea, pero eso no es, deben de ir con un médico especialista en toxicología, que para empezar aquí en Sonora no hay ningún médico toxicólogo. Entonces esos efectos, cada metal produce diferente efecto. Se necesita hacerles análisis. Yo he visto análisis de todo tipo en personas. Muchas veces los médicos andan muy errados porque muchos médicos que no son especialistas en toxicología, pues se equivocan en poder diagnosticar, porque se necesita ser especialista en toxicología para poderle entender, para poder reconocer esas manifestaciones clínicas que dan y poder decir, tú tienes elevados los metales. Además, los análisis de metales son carísimos. Son muy caros, por eso casi nadie se los hace. Entre los efectos que podíamos tener, por ejemplo, el arsénico, que el agua de la parte norte del Hermosillo tiene arsénico, no reconocido por el agua de Hermosillo. Lo que pasa es que la norma mexicana pide 25 microgramos por litro, pero la norma internacional dice que no debe pasar de 10. Entonces, ¿a quiénes van a ser los más afectados? Pues las personas que no comen bien, que no se nutren bien, van a ser los primeros afectados, porque así dice la norma mexicana y muchos doctores dicen, cumplen con la norma, pero ahí hace falta un ajuste en la cuestión del arsénico, ¿no? Entonces empiezan a aparecer ronchas en la piel, hiperpigmentación de la piel son los primeros síntomas que yo he visto en La Victoria, de aquí de Hermosillo, gente con esa pigmentación clásica del arsénico. Y yo la conozco porque la relaciono, pues yo he estudiado toxicología y conozco esa manifestación. Después esas ronchas se convierten en cáncer de la piel, así clásico, cáncer de la piel, que si no se tratan, pues puede provocar la muerte, ¿no? Entonces, son cosas que se van dando. De repente. Además, también he quedado en la producción de diabetes. Son cosas que el cuerpo, como el efecto, no es luego confía y dice, nomás me salió una ronchita y luego se me quitó. Pero nunca le mandaron a hacer un análisis para ver cómo andaba con el arsénico y es cuando se dan cuenta que están intoxicados. A mí me ha tocado ver muchas personas que me llevan los análisis, porque yo soy químico, y me dicen todos los metales que les salen. A veces les salen hasta 5 metales.
Y no crean que la gente de Ures o del río Sonora te dice, ay, me salió alto el colesterol, la glucosa. No, ellos dicen, me salió alto el plomo, el cadmio, el arsénico. Así de grave está la situación. Lo que pasa es que muchas veces no se hacen los análisis porque no reconocen esas manifestaciones clínicas que da. Todos los metales pesados son peligrosos porque el efecto a largo plazo, aún en dosis pequeñas, puede ser esos efectos, todos llevan a cáncer. Los únicos que no te dan cáncer es el cobre, pero el cobre provoca problemas en el hígado. El exceso de cobre, que me tocó ver también un muchacho que tenía manifestaciones de exceso de cobre en la sangre y les dije que les mandaran a hacer un análisis y salió cobre elevado. La persona empezó a adelgazar rápidamente, perder peso muy rápido y era el problema del cobre. Pero si fuera con un médico general, los médicos no saben porque tienen que analizar el contexto donde vive esa persona y relacionarlo con esos análisis. Maestro, entonces hay análisis que se hacen en sangre y hay otros que se hacen en orina. Y para estar más seguros, en pelo, eso te dice más, es contaminaciones de meses atrás. Bien. Así es. A reserva de que nos platique algún otro dato o algún otro aspecto, voy a brevemente leer las conclusiones de lo que ustedes mismos publicaron. Dice, entre las posibles fuentes de contaminación de metales y sulfato en la cuenca del río Sonora se incluye la mina Buenavista de cobre, otras minas históricas u operativas y depósitos minerales. No obstante, la fuente más importante es la mina Buenavista del cobre. Dice, las condiciones hidroclimáticas generadas por la presencia de los huracanes pudieran influir en la remoción y resuspensión de sedimentos contaminados por metales depositados a lo largo de la historia de los derrames y fugas de la mina Cananea y posiblemente de otras minas y yacimientos de metales. Esto es, cuando llueve mucho, entonces, ¿no? Como el huracán Odil y el otro huracán. Remueve la contaminación y la hace, pues, digamos, la trae a la superficie y la hace más peligrosa, ¿es así? Sí, así es, porque son metales solubles en agua, son sales minerales, ¿no? Son solubles en agua y cualquier planta los aprovecha y se ve en zona devastada en el río Sonora. Y si las personas las consumen, pero como son dosis bajas, a lo mejor dice, mira, está clarita el agua, pero puede tener plomo, aunque esté clarito. Yo puedo preparar transparente que tenga plomo, y así son las sales. Uno como químico sabe pues cuáles son aguas. Que tiene arsénico, está transparente, es cierto, y está muy buena el agua, es cierto, pero son cantidades que están por arriba de la norma mexicana. Entonces, para eso se hacen las normas, para tener una medida donde están contaminados. Y es cierto, en el río Sonora hay jales viejos, muy viejos, que ahí los dejaron abandonados. En la Cosari también están. En San Felipe de Jesús hay la recomendación de hacerles análisis a todos los niños, porque dice el 70% tienen el riesgo de estar contaminados con plomo. Y el plomo es súper tóxico porque puede producir retraso mental. Y esos niños, nadie les hace estudio. Yo he ido para San Felipe y les pregunto al presidente municipal o a la presidenta, la que estaba antes de presidenta. Nadie nos dice nada de eso, apenas ustedes, los de la Universidad de Sonora. Sí. Pero es cierto, son estudios que están validados, pues son estudios científicos que ahí están. Yo los conozco, son compañeros universitarios. Pues. Bueno, así es. Leyendo otras de las conclusiones, dice, se observa una relación directa entre, bueno, esto quizás sea un poco más técnico, pero en el Pozo San Felipe de Jesús se observaron las menores concentraciones de arsénico y vanadio y las mayores de cobre, berilio, cadmio, plata y plomas, un poco de lo que nos estaba diciendo. Lo anterior identifica a este sitio con características muy propias y diferentes a los otros sitios. Se identificó también que el sitio de muestreo del Pozo San Felipe de Jesús, por la distancia y elevación, presenta con respecto al cauce principal del río, imagen del mismo, podría tener influencia de otra microcuenca. Maestro, ahora que vino o bueno, no sé si quiera comentar algo de esto. No, te digo que San Felipe hay minas muy viejas ahí, son jales antiguos
que están contaminando el medio ambiente. Cada lluvia es un chorro de minerales que se van al río y nadie hace nada, ¿no? Ahí está. El problema ahí está y ninguna autoridad de ningún nivel hace nada. Cosa que San Felipe de Jesús presenta características muy especiales. San Felipe de Jesús. Dice, los resultados fuera de norma de COFEPRIS y COESPRISON aumentaron durante el periodo 2019-2020 con relación a los resultados presentados por Conagua en años anteriores, lo que podría ser un indicador de posibles fugas de la mina Buenavista, o sea, fugas recientes, ¿no? O la migración de los metales de los sedimentos del río a los acuíferos, y esto es una alerta para tomar medidas precautorias pertinentes. Las concentraciones de arsénico reportadas por COFEPRIS en agosto de 2019 son de 2 a casi 22 veces más alta en los 6 pozos muestreados por el proyecto independiente que las concentraciones publicadas en el sitio web del fideicomiso, incluyendo aquellas provenientes de los muestreos que fueron recogidas durante la temporada de lluvias y después del derrame. Es decir, pues es lo que nos está diciendo, no es un problema latente cuyos resultados pues varían a través del tiempo y según las muestras que se recogen, pero el problema ahí está definitivamente. Maestro. Así es. Ahí están los resultados y a veces dice son contradictorios, pero no son contradictorios porque así pasa con los pozos. Yo te conozco todo el historial de los 36 pozos. A veces sube, a veces rebasa la norma, a veces baja. Y así son, sube, baja, sube, porque está en el subsuelo, se está moviendo. En la época de lluvia pues se mueve más, hay más remoción. Sí. Muy bien. Pues ya para... Lo que pasa es que perdimos un poquito el audio, pero ya para ir terminando... Más positivos ambientales. Ya para ir terminando, maestro, hace unos días, hace unos muy pocos días, en una reunión que tuvieron... Pues el gobierno del estado tuvo una reunión con los representantes de Grupo México y al día siguiente tuvo una reunión con varios miembros del gabinete presidencial de la Presidencia de la República, porque venían a ver cómo iba todo el manejo integral o el impulso integral que le quieren dar a Cananea e incluyendo al río Sonora. Tengo en la memoria que pregunta que le hicieron, la titular de Semarnat dijo que se tenían que hacer nuevos estudios, porque unos hicieron unas cosas, otros hicieron otras, y que había que hacer unos nuevos estudios para tener más confiabilidad. Y hay quien no deja de decir, bueno, pues ¿cuántos estudios son suficientes? O sea, ya van tantos años y todavía quieren más estudios para hacer qué, o sea, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que podríamos esperar de las acciones de gobierno y qué es lo más deseable en todo caso? Sí, mira, yo he platicado con gente de nivel federal, de todos los niveles, ¿no? Hasta municipal. Y la otra vez que estaba platicando con personas del IMTA, del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y otros funcionarios, yo les decía, nosotros como coadyuvantes ahí a ir a informar a los líderes sociales, a las personas que nos tienen confianza por ser de la Universidad de Sonora, pues nos tienen mucha confianza. ¿Qué les digo la próxima vez que los vea? Le digo que vaya al río Sonora. Se quedaron muy serios y luego una persona del IMTA me dijo, pues que sigan tomando agua. Y sabes que me acordé de una vez me acordé de una frase que dijo la reina María Antonieta de Austria, reina de Francia, cuando les había ido mal en las cosechas que tenían ellos y se estaban muriendo de hambre los campesinos. Entonces fueron al palacio a ver a la reina y les dijeron, nos estamos muriendo de hambre, no tenemos pan. ¿Saben lo que les dijo la reina? Pues que coman pasteles. Yo espero que las autoridades federales no nos digan que comamos pasteles, pues ahí los habitantes del río Sonora. Queremos respuestas ya, que se vea un programa de acción, que se vea que sí le van a entrar al toro, que sí va a haber solución, aunque sea poco a poco, según vaya ejerciendo un presupuesto que ellos asignen. Pero
no queremos que nos digan eso, pues que sigan pues que coman pasteles, ¿no? Porque sí es grave la situación del río Sonora. Yo las veces que voy seguido, cada semana voy por el río Sonora. Estoy tomando el agua, ni siquiera cumple con el mínimo microbiológico, fíjense. Ni siquiera tiene cloro el agua, ¿no? Por norma debe ser clorada. Ningún pozo del río Sonora, ninguna comunidad ofrece garantía de calidad microbiológica, empezando por ahí. Menos lo de cuestión de los metales, que no hay ninguna garantía de que esté limpia el agua. Entonces sí espero de las autoridades federales, estatales y municipales que se pongan de acuerdo y que no manden a hacer nuevos análisis, porque es un monitoreo por 15 años. En otras partes del mundo donde ha habido derrames, se monitorea la zona por 15 años, nada que hay que hacer nuevos estudios. Son normales los monitoreos, pero que se vea un trabajo efectivo que se esté haciendo, porque a lo mejor están esperando al olvido. A mucha gente se le ha olvidado, es cierto, pero pues ahí están los estudios que nos dicen esta agua está mal, y como el efecto no se ve luego, como cuando uno toma algún veneno o algo que se intoxica o que le hace daño a la comida, ahí no, es poco a poco, y a eso le están apostando, a que se vaya perdiendo el caso. Y por eso es que los estudios, los resultados son públicos, ahí están, nadie nos va a decir que están limpios los pozos. Muy bien. Pues muchísimas gracias, maestro, por su tiempo y por compartir con nosotros acá en Libera Radio y el Ombligo del Caníbal pues los resultados de esta investigación que hizo el proyecto socioambiental independiente del río Sonora. ¿Algo más que no le haya preguntado que quisiera agregar ya en estos últimos minutos? Así es, esperemos que Cananea no robe toda la atención, porque pues es otra problemática, y qué bueno que le resuelvan a la ciudad de Cananea todos los problemas que tiene, muchos de los problemas que tiene, pero se olvida el río Sonora. Incluso el presidente nomás menciona a Cananea. Si el problema más grande, a lo mejor porque somos 23,000 habitantes, 24,000, Cananea son 40,000, 50,000. Entonces, no por ser poblaciones chiquitas no merezcan una justicia ambiental, como se le dice. Es todo. Es todo. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente, maestro. Estamos a sus órdenes y esperemos tenerlo por acá en una próxima vez. Gracias, igualmente. Gracias, muy amable. Pues ahí tiene usted, escuchó al maestro Antonio Romo Paz. Pues han estado él y otras personas, investigadores, han estado. Ahí está. Han estado haciendo esta labor, ¿no? Ellos son, mire, déjeme decirle, no se lo pregunté, pero no creo, casi estoy seguro que esa labor que hicieron fue total y absolutamente gratuita, ¿eh? No creo que le hayan cobrado nada a nadie. Es un grupo bastante grande, bastante heterogéneo, bastante rico en especialistas de diversas áreas, obviamente áreas digamos cercanas, ¿no? Relacionadas a lo que es a lo que puede ser pues un estudio, la necesidad de un estudio de los contaminantes en un río. Así es que bueno, pues ahí en los comentarios de esta emisión en vivo y en los comentarios también del preventivo que pusimos hace unas horas en Libera Radio, ahí está un link donde usted puede bajar este informe, el informe de los resultados de este proyecto socioambiental independiente del río Sonora, que lo publicaron hace algunos meses. Le dieron otro impulso hace un par de meses después de las elecciones, pues, para decirlo claro, porque lo consideraron, creo yo, pertinente en un momento dado darle otro empujoncito para poner en el foco y poner en la mesa esta problemática que se vive en el río Sonora, y que, como dijo el maestro Romo Paz, pues ahí está, es evidente, no se va a ir desgraciadamente. Y cuidado, porque los microderrames y los derrames silenciosos y que no tienen mucho reflector de la mina Buenavista y de las otras minas, ahí están, son una realidad.
desgraciadamente. Así es que, bueno, pues es algo con lo que vamos a seguir lidiando y que lo tenemos que seguir poniendo ese asunto sobre la mesa. Bueno, vamos a despedirnos ya. Les vamos a agradecer muchísimo su atención, su confianza siempre en este proyecto ciudadano de Libera Radio. Este es El Ombligo del Caníbal en su segunda temporada. Esta es la segunda emisión. Y bueno, pues yo soy el Ismael Ángel y acá he estado conduciendo como he podido y he estado también en los controles también como he podido, pero bueno, pues así se hace esto, ¿verdad? Qué caray, les agradecemos mucho. Son las 6:55, con permiso, gracias. Quédese en el www.liberaradio.com y en todas las plataformas de Libera Radio. Gracias. Libera Radio. Porque la verdad reniega de antifaces. Un concepto de ACMAC, Acequia Comunicación Multimedia. (18:56). Libera Radio.